Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí un lunes más, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso. Aquí el Kingdom Fruit Bible Stories. Aquí tenemos un estudio, ¿verdad? Nuevo, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad que vamos a tener discutir sobre una reflexión de los primeros pasos, los primeros caminos, las primeras obras. Aleluya. Así que algo bien interesante en las cuáles serán estas primeras obras, cuál es el enfoque, cuál es la importancia de estas cosas. Así que en sintonízate, ¿verdad? Y estamos pendientes que esta es la hora que vamos a aprender, vamos a ser edificados, advertencia, seremos corregidos, vamos a recibir con un martillo así, ¡pum! Un rayo, ¡pah! Y nos va, ¿verdad?, a dar luz, ¿verdad? Así que y seremos restaurados sobre todas las cosas, porque es para bien. Cuando Dios no hace estas cosas es para bien. Así que espero, ¿verdad?, que sea de bien. Así que el Kingdom Fruit Bible Stories, el fruto del reino. Amén. Así que nos gozamos. Así que tenemos la oportunidad, como les dije nuevamente, tengo la oportunidad del estudio. Esta reflexión es de las primeras obras, ¿verdad? Entonces, comenzamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Voy a compartirlo en la pantalla. Quien no lo tenga lo puede leer, lo puede encontrar. Okay. Y se ve, ¿verdad? Se ve la presentación. Se ve clara. Se ve claro, ok. Sí, porque a mí se me ve como oscura. Ok. Ok. Amén. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando del libro de Apocalipsis. Este libro, yo me acuerdo que este libro es el cuco, ¿sabe? Todo muchacho, todo niño, en mi caso, ¿verdad? Este era un libro que cuando un muchacho Apocalipsis, como que daba miedo, ¿verdad? Entonces, pues porque tiene mucha simbología, obviamente habla de un fin. A nadie le gusta el fin, o sea, a nadie le gusta que se acaben las cosas. Y sobre todo tanta simbología, destrucción, hambre, peste y todo lo que viene aconteciendo con eso. Y es algo wow, como que, ¿sabe? Con una mente posiblemente de un niño es demasiado muy grande porque la imaginación corre. Que digan, no, que saldrán langostas gigantes del agua. Gracias. Del agua y qué sé yo, y harán cosas y vendrán monstruos que tendrán cabeza de león y cuerpo de oso, yo no sé. ¿Verdad? Entonces es algo que como que sobrelleva a uno. Pero lo interesante de este libro es que son las profecías y sobre todas las cosas es que quien habla es Jesucristo. ¿Verdad? Podemos ver que cuando Jesucristo, el apóstol Juan, ¿verdad?, que él vivió, aparentemente esta carta fue escrita alrededor de los años 90. El apóstol Juan tiene el Señor se la acerca al apóstol Juan estando preso, ¿verdad? Él lo apresaron, aparentemente él lo trataron de matar, no lo pudieron matar y terminaron metiéndolo preso y que muera de viejo, ¿verdad? Entonces, pues el Señor se le aparece una revelación a Juan. Y lo curioso es que a diferencia del libro de los evangelios, del libro de los evangelios o el libro de Hechos, si ustedes se fijan, hay una gran diferencia en el libro de los evangelios, cualquiera de los cuatro, o el libro de Hechos, es que estos son historias que se están narrando. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Romanos, cualquiera de esas cartas, que a muchas se le conocen las cartas de Pablo, la de Pedro, la de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Filemón, a todas estas cartas, el libro de Hebreo, esos son libros, pues que son unas cartas, como yo escribiéndole una carta a un hermano, escribiéndole una carta, no sé, a la hermana Ruth, a Lourdes, al mismo Robert, yo dirigiéndome a ellos, dando direcciones. Sin embargo, las anteriores,
que mencioné, que es los evangelios, el libro de Hechos, y el libro de Apocalipsis, comienza como si fuera como una historia narrada, pero es desde la perspectiva de Juan directamente. ¿Sabes? Juan narrando una historia, pero desde su perspectiva, ¿sabes? Él es el autor, él es el protagonista de esa historia, ¿verdad? Entonces, podemos ver que y a mí me gusta porque este es el momento, muchas personas dicen, no, que Jesucristo nunca dijo que era Dios. Pero cuando leemos el libro de Apocalipsis, Jesucristo cuando se presenta, él dice que él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que murió y vive. ¿Me entiendes? Que él está utilizando una descripción, unos adjetivos que solamente Dios en toda la escritura se ha podido adjudicar, que es el principio y el fin. Entonces, Jesucristo dice que él es el principio y el fin, y aún añade, para que no nos equivoquemos de quién está hablando, pues el que estuvo muerto y ahora vive. ¿La que quiere decir que es Jesucristo el que caminó entre nosotros? Pues con eso, ¿verdad? Comenzamos, ¿verdad? Otra cosa que quería añadir, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad? Cuando le estoy desglosando que están las cartas y están los libros de los evangelios, pues muchas veces tenemos que entender que aunque la Biblia es un solo libro, la Biblia no era un solo libro, la Biblia eran diferentes libros, ¿verdad? Era el libro de Juan, el libro de Pedro, son libros separados. Biblia viene de biblios del griego, que significa como biblioteca, o sea, una colección de libros. Entonces, eso es lo que es la Biblia. La Biblia, hay personas que dicen, no, que la Biblia es esto, y no comprenden, muchas personas no comprenden que la Biblia se escribió, muchos libros lo hicieron un solo libro, libros de diferentes tiempos, diferentes autores, lo hicieron un solo libro, ¿verdad? Comprendiendo, pues este último libro, o esta última carta que escribió Juan, pues ahora comenzamos en el Apocalipsis o Revelación, capítulo 2. Que lo tenga, lo puede leer. Apocalipsis, capítulo 2. Si me puede leer del 1 al 4. Ok, la leo. Por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Hasta ahí? Amén. Amén. ¿Quieres mencionar algo de eso? ¿Quieres que yo diga algo después tú dices algo? Pues, según yo como lo leí, veo como que, ¿verdad? Como tú empezaste, que dijiste que el autor fue Juan, ¿verdad? Que Juan lo escribió. Pero aquí yo veo como, ¿verdad? Como que están amonestando a Juan, ¿verdad? Porque dice el ángel de la iglesia, ¿verdad? Que le está como mencionando a Juan que ha dejado, ¿verdad? Su primer amor, ¿verdad? Después que, como dice, que dice, yo conozco tus obras, y que él conoce, ¿verdad? Todas las cosas que ha hecho, sus obras y su arduo trabajo. Y él las reconoce, ¿verdad? Y su paciencia, y que ha probado que, ¿verdad? Que, como dice aquí, que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos.
y que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, pero que le está mencionando, ¿verdad? Que de mi nombre y no has desmayado, pero que ha perdido ¿verdad? Ha dejado su primer amor. Si tú quieres explicarlo más. O sea, yo como que lo veo de esta manera, ¿verdad? No, como que el ángel es el que le está hablando a él, ¿verdad? Bueno, en este caso es Jesucristo quien está hablando, ¿verdad? Porque para darle un poquito más de contexto, en el capítulo 1, casi al final, dice que dice que Juan tuvo como una visión, un resumen. Juan tuvo una visión y apareció Jesucristo, ¿verdad? Dice que cuando él estaba en el espíritu y él oyó detrás de él una voz como de trompeta, ¿verdad? Que ahí cuando escucha la voz, Jesucristo se presenta diciendo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están perdonen, en Asia, a Efeso, Esmirna, ¿verdad? Un grupo de iglesias. Y cuando él se vuelve, dice que él vio 7 candeleros de oro y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes bruñidos, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Verdad? Dice que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿verdad? Después de eso dice que él cae como muerto, ¿verdad? Y dice que el Señor lo levanta y el Señor pues le habla y comienza ahora, esta es la primera carta, cuando le habla a Juan en dirección al ángel de la iglesia de Éfeso. Muchas personas entienden, ¿verdad?, que el ángel de la iglesia de Éfeso no era un ángel, no era un ente espiritual, un ángel como espíritu, sino pues que se refería al pastor de la iglesia, o al líder, al presidente, o al que estaba encargado de la congregación de la iglesia de Éfeso. Pues Jesucristo le está hablando a él directamente. Entonces mira qué interesante, porque cuando Jesucristo le está hablando, le está diciendo: el que tiene estrellas en su diestra, las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando él dice estas cosas, Jesucristo está estableciendo su autoridad. ¿Sabe? Está diciendo que él tiene una potestad y que en medio de ellos se pasea. ¿Sabe? En medio del fuego, en medio de la luz, con esta autoridad él se pasea. Entonces dice que él, por eso cuando él comienza hablando de, ¿verdad?, reconociendo a este pastor o a este líder de esa iglesia. Está diciendo: yo conozco tu obra, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que dicen ser apóstoles, no lo son, y los hayan mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sabes? Es algo como que uno diría: wow, mano, pero es que es tan contradictorio, porque él está diciendo que este hombre no le gusta lo malo, trabaja fuerte, ¿sabes? No aprueba a los mentirosos, ha sufrido, ha tenido paciencia y ha trabajado por el nombre de Jesucristo y no ha desmayado, pero solamente Jesucristo tiene una cosa: que ha dejado su primer amor. ¿Sabes? Y ese es, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos, hablando de esa primera obra, hablando de ese primer amor. ¿Sabe? Porque si si tan importante fuese el trabajar, el estar arduamente enfocado en algo, en decir que hacemos una cosa y tú sabes que después que yo haga esto ya basta, pues ¿por qué Jesucristo le dijo: has dejado tu primer amor?
Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesucristo le habrá dicho, has dejado tu primer amor? Porque estaba trabajando arduamente, estaba haciendo cosas, encontraba gente mentiroso, trabajaba aún por el nombre de Jesucristo. Sin embargo, con todo, Jesucristo le reclama, has dejado tu primer amor. Amén. Continuaremos ahora, ¿verdad? Si alguien me puede leer del verso 5 al verso 6, 5 y 6. Si alguien lo puede leer, por favor. Apocalipsis o Revelación, capítulo 5, capítulo 2, versos 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 2, versos 5 y 6. Amén. Gloria al Señor. Yo lo sigo leyendo. Amén. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. ¿Hasta ahí? Sí. Hasta el 6. O si quieres leerlo completo, como tú creas, lee el 7 también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Pues explícalo. Amén. Bueno, pues, ¿verdad? Jesucristo hablando del primer amor y de nosotros o de esta iglesia en específico, abandonar ese primer amor, esas primeras obras. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sabes? Yo estaba incluso hablando hoy, estaba hablando, tenía una discusión con mi madre, que estábamos hablando sobre eso, sobre la condenación. Y cuán importante es la condenación en la predicación del evangelio. ¿Sabe? La condenación es un mensaje, es parte del mensaje, yo diría, esencial, imperativo, en que se tiene que predicar en el mensaje de salvación. ¿Pero por qué razón? Bueno, porque si la condenación no fuera importante, Jesucristo en este momento, a una persona que aún está trabajando, que yo consideraría que está trabajando y dice que no ha desmayado, ¿verdad? No sería necesario si Jesucristo no lo sabe, si eso no fuera importante. Porque el propósito del arrepentimiento es el entender que has fallado. ¿Sabes? El propósito del arrepentimiento no es nada más que tú comprender que has fallado. Y en inglés se le llama tener accountability. En español es ser responsable de tus propios actos, ¿verdad? Tener contabilidad de tus propios actos, ¿verdad? Ser responsable de tus propias acciones. Entonces, eso es arrepentirse. Cuando tú dices yo me arrepiento, es que tú has comprendido si has hecho mal, sea la situación que tú te encuentres. ¿Verdad? Por eso Jesucristo dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces dice, y haz las primeras obras. O sea, vuelve al principio, vuelve a las primeras obras. Pues porque hubieron cosas que este grupo, esta persona, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, a pesar de que han trabajado mucho, se les ha olvidado. ¿Tú me entiendes? Y eso es para que podamos comprender que es muy importante en la fe el mantenernos la mayoría del tiempo en los primeros pasos. Porque los primeros pasos son el fundamento y sin el fundamento no podemos perseverar. Porque aunque sí hacemos cosas, pero por eso Jesucristo dice que si tú no edificas sobre el fundamento, no vas a tener buen suelo y lo que tú pongas en la arena se va a destruir. Pero cuando tú edificas sobre la roca, todo lo que edificares va a permanecer.
Entonces, si estas personas de alguna manera no hubiesen olvidado algo del fundamento, Jesucristo no se lo tuviera que acordar, porque lo está mandando al principio. ¿Sabe? Lo está mandando a meditar en sus caminos, a meditar en el comienzo de su relación, de su vida como creyente, para que de ahí ellos puedan fortalecer en el estado o en el momento en el que se encuentran ahora. Por eso les digo que cuán importante es la condenación en el mensaje de salvación y redención, porque mira lo que Jesucristo les advierte, les dice, si no, dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieses arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. ¿Sabe? Le dice, si no te hubieses arrepentido, si tú ignoraras mi consejo, como hablamos la semana pasada, que Robert mencionó, si no me equivoco fue de Proverbios capítulo 8, fue Robert, si lo pueden mencionar. Robert mencionó un proverbio, si no me equivoco fue el 8 o el 30, algo así. Y decía que tú tienes que abrazar o amar la sabiduría, porque amar la sabiduría es vida. Pero el que la ignora, aborrece su alma, como que desprecia su alma, como que ama la muerte. ¿Sabe? Porque entonces Dios es la sabiduría de Jesucristo. Es la sabiduría de Dios expresada y revelada en la tierra. Entonces, cuando Jesucristo nos está diciendo a nosotros directamente, abraza mi consejo, coge mi consejo y endereza tu camino, esto es para que podamos ver que no tan solo al pecador y al impío que conoce de la palabra pero reniega de ella y la blasfema, al pecador que ignora los caminos de Dios y posiblemente si la luz de Cristo no la alumbra y le recibe, pues su fin es de perdición, sino que también aún los que están dentro de la iglesia, Jesucristo les habla fuerte y le dice, entiendan que ustedes tienen que de igual manera andar en un estándar, entiendan que ustedes de igual manera tienen que andar en una posición, tienen que andar en un estado, ustedes de igual manera tienen que andar de cierta manera como representantes del reino de Jesucristo. Que no se trata de, lo que quiero enfatizar es que no se trata de trabajar por trabajar. ¿Verdad? Si a Jesucristo le importara que sí, pues abre el redil y que todo el mundo entre y esto es esto es un free for all, esto aquí no se vale todo. Pues entonces Jesucristo no se molestaría por hablar directamente. Estamos hablando que ya Jesucristo está en el cielo y estamos esperando la venida de Jesucristo. Y estas personas murieron esperando la venida de Jesucristo. Y solamente al apóstol Juan Jesucristo se le acerca para traerle un mensaje él directamente. Comprendamos que en el libro de Hechos Jesucristo se le acerca a sus apóstoles, aún a Pablo, y por el Espíritu Santo él le habla. Pero a Juan directamente cara a cara, Jesucristo en gloria, en poder y en majestad, se le acerca a traerle un mensaje. Mira cuán importante esto. Por eso le dije, el libro de Apocalipsis en cierta manera daba miedo por esa simbología, por los pestes, por los juicios. Pero esto da más miedo, ¿verdad? Porque creo que esto es más directo. ¿Sabes? Esto podemos ver el verdadero carácter de Dios. Que Dios tiene que ser, para poder mostrar su amor a nosotros, de igual manera tiene que disciplinarnos y hacernos entender cuán peligroso o cuán riesgoso es la situación en la que nosotros nos encontramos. Porque el propósito de hacerte comprender que el fuego quema es para que no te quemen. El propósito de hacerte comprender que no puedes echarle agua a una sartén llena de aceite caliente es para que no te quemes. Entonces, de igual manera, por eso les digo que es muy importante que tanto el juicio vaya de mano con la salud, con la medicina, para que tú puedas recibir la bendición genuinamente y la aprecies. Porque como yo le decía a mi mamá, nadie va a agarrar una quimioterapia sin necesidad. Porque yo necesito quimioterapia. Que yo le diga, tú sabes qué, te voy a regalar
un proceso de quimioterapia completo para ti, completamente libre de costo, gratis. Ahora mismo, ven, ¿cuándo quieres comenzar? Tú dices, pero tú eres loco. ¿Para qué yo quiero eso? Pero si yo te digo a ti, tú sabes qué, te hicimos los exámenes y estás teniendo unos problemas, tienes unos quistes, tienes este problema maligno, necesitas quimioterapia. Entonces tú, sabiendo lo que causa la quimioterapia, tú pensarías y dirías, tú sabes qué, hay una posibilidad de que esto me ayude. Realmente lo voy a intentar. De igual manera el evangelio. ¿Sabe? El evangelio, cuando tú comprendes realmente cuál es el beneficio de este, igual, por esta razón, tú lo recibes y lo apreciarías. ¿Sabes? Por eso cuando tú entiendes de cuánto el Señor te ha librado, cuando tú comprendes que sin merecerlo el Señor te ha salvado, pues entonces tu reflejo no es tan solo arrepentirte, sino recibirlo, y el resultado de recibirlo es manifestarlo con obras, porque tú no vas a obrar para recibirlo, entiéndelo, es de gratis. Pero cuando tú lo recibes en agradecimiento, tú vas a manifestar que el amor o el agrado de que el Señor ha hecho algo en ti. Entonces, porque tú comenzarás a experimentar maravillas en tu vida. Tú comenzarás a manifestar milagros en tu vida, cosas que no acontecían, cosas que pareciesen mentira cuando tú lo cuentas. Y de esta manera, la verdad de la Escritura comenzará a tener vida en tu vida diariamente. Y entonces, de igual manera, entonces tu fe se fortalecerá por medio de la relación que tú estás entablando con Dios. Amén. Pero no es si antes poder comprender cuál es el fin de todas las cosas. No es sin antes poder comprender de por qué es que yo tanto te necesito. Porque nadie que no comprenda por qué necesita a Jesucristo lo va a apreciar. ¿Sabe por qué tú dices, ok, Dios me ama, pero por qué me ama? Ok, me ama, fine. Pero cuando tú realmente comprendes que nadie da la vida por nadie, y aún así, si alguien lo hiciera, solamente lo hicieran por alguien que ellos estimen que es bueno. Pero nadie que no te conozca va a dar la vida por ti, por darla. Solamente Cristo la dio en la cruz del Calvario para que tú no mueras delante de Dios, sino tu muerte sea sumada en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que en el verso 6 nos dice, luego que él dice, ¿verdad?, que le quitará el candelero, que podemos decir que es la luz, el Espíritu Santo, será retomado de ti. Por no ser sabio, será retomado de ti. Por no escuchar consejos, será retomado de ti. Por no ser diligente, por ser un vago, ¿sabes? Y mira que esta persona trabajaba, pero para que podamos comprender que hay veces que nosotros tenemos que tener diligencia en cosas a las cuales nosotros no tomamos diligencia. Entonces, en vez de ser diligentes en lo que tenemos que ser diligentes, nosotros cambiamos las prioridades y nosotros buscamos cosas en las cuales ponemos diligencia, ignorando lo que realmente necesita importancia. Y de esta manera nos cubrimos. Pues tú sabes que yo necesito limpiar los zapatos, pero me voy a poner a lavar ropa. Y ya ahí ya yo soy diligente, ¿sabes? Y le meto un montón de energía. No, yo hice mucho, pero se le olvidó hacer lo que tenía que hacer. ¿Entiendes? No, tengo que lavar el carro, pues tú sabes que en vez de lavar el carro, pues voy a ponerme a hacer otra cosa, qué sé yo, otra cosa en la casa, y olvídate del carro, porque me voy a enfocar en esto, pero era necesario atender el carro. Y de esta manera nosotros somos muchas veces irresponsables, que cambiamos las prioridades para justificarnos, pero entendamos que a Dios no lo engañamos, nos engañamos nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos. Amén. Porque cuando lleguemos al momento de que nos traigan a cuenta, Dios nos va a decir, no, pero es que tú creíste que estaba haciendo lo que tenías que hacer, pero a lo que tomaba diligencia, tener atención, no lo hiciste. Y así andamos muchas veces. En vez de tomar atención, en vez de tomar carta en el asunto sobre la diligencia que tenemos que tomar, sobre esa envidia, sobre esos rencores, sobre esas cosas, esas malas acciones, malas actitudes,
sobre esas cosas que tenemos, que Dios nos ha pedido que dejemos, y no las dejamos, pero nos enfocamos en otras. Así hacemos muchas veces, ¿sabes? Nos enfocamos en otras por tal de, mira, de cubrir con la alfombra esa falta que Dios nos está pidiendo. Y de esta manera, pues como quien dice, estamos even con Dios, estamos igual, estamos parejos. No estás parejo. Tú estás creyendo que engañas a Dios y estás jugando con tu alma, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Por eso dice el verso 6, nos dice, pero tiene esto que aborrece la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Para que ustedes vean, estas personas no están malas del todo, porque caramba, yo personalmente diría, mano, verdad que esta gente son terribles, esta gente trabaja mucho. Y el Señor le demandó una parte, y aún luego de que les mete el martillazo, el Señor les dice a ellos, con todo y eso, ustedes aborrecen a los nicolaitas. Mira, yo te aplaudo por eso. Entonces quería compartirles sobre los nicolaitas. Los nicolaitas, dice, hay personas, ¿verdad? Dice, la mejor clave para identificar la enseñanza de los nicolaitas es la alusión histórica a Balaam en Apocalipsis 2.14, a petición del rey Balac de Moab. Eso está en Números 22, 27 al 27. Dice, aquel profeta trató de maldecir a los israelitas, pero solo profirió bendiciones. Entonces, para no perder su recompensa, propuso a Balac otro plan para derrotar a los israelitas. Que las doncellas moabitas sedujeran a los hebreos para que fornicaran y participaran en cultos idolátricos, comiendo cosas sacrificadas a Baal. Dios siempre celoso castigó aquel pecado con una mortandad que Israel nunca olvidó. Balaam quedó entonces como una de las figuras más oprobiosas de la escritura hebrea. Está claro que en el Apocalipsis comer lo sacrificado a ídolos se refiere a la participación en el culto pagano público, pero no lo está tanto si fornicar tiene un sentido literal, pecados sexuales o símbolos simbólicos, idolatría. ¿Sabe? El juicio contra Jezabel denota un marcado tono sexual, pero no podría ser elaboración metafórica del símbolo básico de la idolatría. La mejor conclusión es que se refiere definitivamente a la idolatría y posible también al libertinaje sexual. Parece que los nicolaitas de Tiatira justificaban su idolatría y quizás su fornicación como participación en los profundos secretos de Satanás, aunque esta frase del 2.24 puede ser una variante irónica de reclamo para conocer los profundos secretos de Dios como racionalización de su idolatría. Amén. Lo voy a parar ahí. ¿Qué sucede? Los nicolaitas, cuando estudiamos los nicolaitas o leemos un poquito de los nicolaitas, esto era un grupo, ¿verdad? Que ellos justificaban, podríamos decir que ellos tenían un estilo de vida, tenían un libertinaje en su estilo de vida. Entonces, ¿cuál es este libertinaje? Pues mira, pues que ellos justificaban cosas que eran completamente paganas, cosas que posiblemente eran sensuales, sexuales, yo me atrevería a decir culturales. Entonces, estas cosas culturales que directamente no agradaban a Dios, ellos las santificaban y decían, tú sabes que nosotros somos libres y a Dios le agrada estas cosas, como quiera nosotros podemos hacer. ¿Verdad? Porque casi siempre cuando menciona a los nicolaitas los mezcla con la gente que eran de Balaam. Decía, con los que utilizaban la doctrina de Balaam. Y como acabo de leer, la doctrina de Balaam era, voy a bendecir a los cristianos, pero a ti que tú eres impío te voy a dar la herramienta para que te puedas meter dentro de los cristianos y dañar su estilo de vida. ¿Sabe? Trae corrupción a su estilo de vida. Entonces los nicolaitas eran estos que ellos justificaban todo lo que hacían. O sea, todo lo que hacían le ponían Cristo y todo pasaba, mira, por debajo del radar. Tú entenderás como que no te preocupes, eso es tal cosa cristiana, eso pasó, Cristo lo santificó. ¿Tú me entiendes? Y no es así. ¿Sabes? Por esta razón nosotros tenemos que ser sabios. Aún dice que ellos
Dice que ellos no lo aceptaban y Cristo lo aborrece. Mira la palabra que dice: Cristo lo aborrece. Otra descripción que podemos ver de Jesucristo y carácter es que Él aborrece cosas. Entonces nosotros no podemos estar juntos con las cosas que el Señor aborrece. Cabe señalar, ¿verdad?, que hay un escrito que se llama la de Daché, algo así. Y es interesante porque, un ejemplo, el tema del aborto no es un tema que claramente se ve en la Biblia. En el Nuevo Testamento, que yo me acuerde, no hay ningún escrito que diga no abortarán niños. Sin embargo, ese escrito que del primer siglo, el primer siglo estoy hablando del año 70 en adelante, que fue luego de que Cristo murió, aparentemente ese escrito eran como enseñanzas o reglas que las iglesias se repartían para determinar quién era un cristiano, para que los cristianos siguieran. Entre ellos había uno de ellos que una de las enseñanzas que era esa misma, que no matará al niño en su vientre. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, es interesante. Porque si el Viejo Testamento habla de que no pasarás tus hijos por fuego y entre otras enseñanzas protegiendo a los niños, pues, pero podemos ver que son cosas pues que Dios no le agrada. La derramación de sangre inocente, la mentira, aquel que pone en enemistad hermano contra hermano. ¿Entiendes? Son cosas que el Señor no le agrada. Y en el Nuevo Testamento, que muchas veces yo personalmente digo que las personas utilizan un Jesucristo que es Barney. ¿Por qué Barney, Efraín? Pues como siempre repito, porque es un I love you, you love me. ¿Sabes? Te quiero yo, ¿cómo es? Y yo a ti. ¿Sabes? Eso es un amor incondicional. Un amor sin. Y realmente, cuando hablamos de amor incondicional, Dios te ama incondicionalmente dentro de su condición. Y es que el amor incondicional de Dios está en la santidad de la cual Él te separó. Porque aunque es redundante por significado, santidad significa separación. Entonces, cuando Dios nos salva por medio de Jesucristo, es para purificarnos del pecado y que nosotros seamos separados del mal para que podamos vivir en santidad, en separación, en purificación, en buenas obras delante de Dios para gloria de su nombre. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Que el amor de Dios está dentro de esta separación, porque no haría sentido que Dios te diga a ti, te amo, pero te voy a matar. Eso es una mala interpretación, por ejemplo, del texto bíblico Juan 3:16. Una mala interpretación es que no, Dios ama a todo el mundo. Pero el mismo texto bíblico, cuando tú lees en su contexto, dice que aquellos que le recibieron fueron salvos. Y el que no le recibió, permanecieron en condenación. Porque nos hace entender que aquellos que no reciben a Jesucristo para ser purificados y separados, extraídos de la canasta podrida que nos pudre del pecado, pues permanecemos en condenación. Pero el amor de Dios es manifiesto para que aún estando en esta condenación, todos, porque dice, ni aún uno es bueno, Dios por medio de Jesucristo nos dio el camino para ser extraídos y purificados de ese matojo podrido. Que de esta manera podemos realmente tener vida. De esta manera realmente podemos ser conectados con Dios para poder apartarnos, alejarnos y conocer aquello que a Dios no le agrada. Por eso Jesucristo dice que a eso yo lo aborrezco. Entonces, pues tenemos que entender que el Dios que le servimos es celoso y tiene un carácter fuerte. Porque no porque él sea, porque tenga un mal genio, es porque él es un Dios santo, un Dios puro. Amén, hermana Lourdes. Sí, por eso es que él ahí en el 5 le dice que se arrepienta, ¿verdad? De donde has caído, arrepiéntete, ¿verdad? Que nos dé esa oportunidad de que si obramos mal, aunque obramos mal o como te digo, o como muchos que están bien y caen, ¿verdad?
pues mira, Dios te da la oportunidad para que te arrepientas, porque Él quiere que todo el mundo se salve, ¿verdad? Como dice, arrepiéntate para que puedas, para darte de comer del árbol de la vida, ¿verdad? Porque Él quiere que todos seamos salvos y a lo mismo, como hoy en día, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Cristianos que, como ahí dice, trabajan, hacen muchas obras, pero hay algo en algo de su vida fallan, ¿verdad? Fallan delante de Dios. A lo mejor los que están alrededor de ellos no se dan cuenta, no lo ven, pero Dios sabe en dónde nosotros fallamos, ¿verdad? Y entonces, pues, nos da esa oportunidad de que nosotros nos arrepentamos, porque para que volvamos al redil, ¿verdad? Donde Él quiere que nosotros estemos. Amén. Amén, porque Él lo hace para que nosotros tengamos vida. Por eso una de las cosas que le dije es la importancia de este redarguir. El que ama la sabiduría, ama su vida. Entonces, cuando, como dice la hermana Lourdes, Dios, nosotros estamos enfuscados y nos metemos un montón de trabajo, como les dije, tratando de esconder las fallas. Porque muchas veces nosotros nos escondemos detrás de nuestras fallas. Escondemos nuestras fallas detrás de trabajos, detrás de esfuerzos, detrás de, no sé, digamos, profesiones, arte, hobbies, deporte, ponle lo que tú quieras. Nosotros somos humanos, nosotros no las inventamos, lo que no sabemos lo inventamos. Entonces nosotros buscamos con qué esconder y cubrir nuestra falla. Entonces Dios nos dice, óyeme, cabezón, suéltalo. Y nosotros buscamos otra cosa para escondernos. Y oye, cabezón, suéltalo. Y buscamos otra cosa para escondernos. Se me acuerda cuando el rey David estaba viejo, dice que Israel estaba en pecado. Salomón tenía un montón de altares a los diferentes dioses. Y el rey David también tenía muchas mujeres de otros lugares también para que lo calentaban. Porque decía que estaba viejo y le daba frío. Y para cubrir eso, le ponían muchas ropas. Para cubrir eso, le ponían muchas ropas. Entonces, muchas veces, ¿sabes? Y eso es tipología de ese afán en el cual nosotros nos podemos meter para escondernos, pero dentro de nosotros está eso que Dios nos dice, ¿tú sabes qué? Tienes que entregarme eso para que puedas comer del árbol de la vida. Porque estás corriendo y estás haciendo cosas muy buenas, las cuales yo agrado, pero yo necesito que tú me entregues eso y tú vuelvas al camino correcto. Porque muchas veces esa cosa pequeña, muchas veces nosotros no comprendemos que en la psicología, en la mente, nosotros cuando escondemos estos traumas y estas cosas que nos hacen daño, las metemos en ese baúl y las ignoramos y le metemos ropa por encima. Pero más adelante, nuestras decisiones, nuestras actitudes van a ser motivadas por esa cosita pequeña que tenemos ahí adentro. Vamos a decir que es un corto, un tajo, una cortadura. Esa cortadura nunca haber sido sana, nosotros la cubrimos de ropa y nos va a motivar a tomar acción y decisiones basadas en esa herida, pero nosotros no sabemos que directamente es por la herida. Nosotros no sabemos que directamente es por la herida, pero esta herida es la que nos motiva indirectamente a tomar acciones que no agradan a Dios directamente. Entonces quizás nosotros decimos, caramba, no entiendo por qué pasa esto, o no entiendo por qué pasa lo otro, y muchas veces es por esas cosas que no hemos soltado para que Dios nos bendiga y para poder recibir la bendición completa del Señor. Porque es necesario que cuando el Señor te la pide, tú seas lo suficientemente obediente, sano, para poder entregársela. Porque es para bien, no es para mal. Amén. Es para que comas del árbol de la vida. Amén. Por eso diríamos ahora, ¿verdad? El libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 6. Me gustaría que Luis lo leyera. Luis, ¿puedes leer? Si tú lo tienes aquí,
¿Se puede ver ahora? Claro que sí. ¿Lo estás viendo? Sí, Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Sí. A ver si puedo cerrar esto aquí. Ahí. Ok, ¿y de qué verso tú querías que yo leyera? Léeme del. Léelo del 1 al 5. 1 al 5. Ah, Sí. ah, Bueno, no, léelo del 1 al 3, del 1 al 3. 1 Vamos al el paso 3. con paso, vamos poco a poco. Ok, ¿me puedes recordar? Porque te recuerdo la última vez que hablamos Ajá. y tú hiciste que tengo que empezar en el nombre, fue el nombre de Jesús, ¿verdad? No, tú puedes leer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ah, pues, la palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la oración, cuando tú la sellas en el nombre de Jesús. Ok, gracias. Es la oración, tú estás leyendo la Biblia. Ok, ok. Va el 1 por 3, ok. Ahora, por tanto, dejando y los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otras veces el fundamento del arrepentimiento de obra muerte y de la fe en Dios, en la doctrina del bautismo y de la oposición de mano de la resurrección de la muerte y de los juicios eternos. Y esto haremos sin Dios en la verdad lo permite. Amén. ¿Lo entendiste o quieres que yo suelte algo primero y después tú me sigues? No, yo puedo decir algo. Zumba. Aquí dice que, tú sabes, lo único que no entendí qué son los rudimentos. Eso, esa parte no entendí. Pero, Los rudimentos es como estas reglas del principio. These fundamentals, rules or tactics or teachings. Like basic teachings. That's what it means. ok, so lo que yo entendí para lo que leí eso fue que, tú sabes, como dice Efraín, que estamos persiguiendo la palabra y las reglas para acercarnos a las cosas del Señor y para seguir adelante. Y tú sabes, aquí habla de los fundamentos, hay como dice, lo, si por ejemplo, los 10 con the Ten Commandments, those are something we have to follow to acercarnos a las cosas, Señor. Y después dice ahí de arrepentimiento de la obra muerte y de la fe de Dios, que con eso, que eso es manteniendo en fe en la cosa que la palabra que Dios le dio para nosotros y que como dejarnos de las cosas del mundo. Y después hablar de los de la opción, de- ya okay, about the opción de la resurrección. Vas bien, Luis, vas bien, no te limites. Ok, ahora está hablando aquí esta parte de ah, eso está hablando de bautismo. Tú sabes, si la primera regla dice tienes esto es un parte de esa regla para llegar hasta que tú quieres llegar. Y aquí está hablando de eso y habla de esta parte no entiendo mucho de la opción de mano. Eso is it like the opposition? No, that's like putting hands on, like people putting hands on and praying, como Okay. orando por persona poniendo las manos. Okay. Recepción de los muertos y de los muertos. And then
Aquí estamos hablando que dice la resurrección de la muerte y de los juicios eternos. No, aquí ve como me confundí, que eso me está tratando de explicar porque if I'm reading that in English, it says the resurrection of the dead y los juicios, which is that's the judge of eternal. Sí, los juicios eternos, the eternal judgment. Okay, ahora para como ponernos todo eso junto, eso es que para entenderlo bien, que si la primera regla es bautismo, tenemos que hacer eso es como si ponen, tú vas a empezar una casa, necesitas a good foundation to get you to your roof. So, con eso, tenemos, we have to lead, almost let God take control of things, como dejar a Dios, que guía a nosotros hasta que nosotros debemos llegar. Y después dice aquí, estaremos sin Dios, en verdad lo permite. So, con esto yo entiendo que tú sabes, siempre la gente dice que tú tienes un propósito con Dios. A veces tú no sabes qué es el propósito y pasamos un par de cosas, pero ese que es Dios, si Dios lo está dejando, es porque algo va a pasar. Esa es mejor parte de tu testimonio y con eso yo entendí que hay una palabra que dice, si Dios no te deja o no te dejó con el que tú estabas pidiendo, es el protección de él. And then I forget the other part, pero eso quiero que decir que, tú sabes, que si Dios tiene el propósito, que Él va guiarnos hasta, como dicen, the end, el final, donde queremos llegar. Amén, amén. Gracias, Luis. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? Ya que habló solo hoy. Amén. Mano Stephanie, mano Robert. Amén. Pues, perdón que ahorita mencionaste mi nombre, pero no sé O fue sobre el verso de Proverbios, que no sé si era el 8 o el 30, sobre la sí, creo que sabiduría. el 8. El 8 del 34 al 36 era. Amén. Y sí, en cuanto, ¿verdad? A lo que estás dando de la clase, ¿verdad? Pues me gozo porque es bien importante, ¿verdad? En todo lo que hacemos. eh, el no perder la pasión por las cosas, ¿verdad? Yo analizo, como siempre menciono, ¿verdad? Analizo mucho eh, lo que son los caracteres, lo que son las maneras de las personas actuar, ¿verdad? Incluyéndome a mí mismo. Siempre me gusta evaluar las cosas para poder ver el problema y la raíz de las cosas para entonces venir con un plan de defensa, ¿verdad? En cómo atacar las cosas y cómo poder testificar el problema de nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. La Biblia nos da luz y nos da dirección y también, ¿verdad? Por medio de las cosas que a veces experimentamos, pues esto nos ayuda a guardar a otros de peligro, ¿verdad? O guiar a otros a que no saben. Y aún incluyéndome a mí, ¿verdad? Y a todos nosotros, siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Constantemente maneras más eficientes, ¿verdad? Para poder hacer las cosas que hacemos. Y una de las cosas, ¿verdad?, que quería mencionar que podemos ver a través de este estudio es que es bien importante el que cuando nosotros comenzamos algo, lo comenzamos con un deseo y con una pasión, ¿verdad? Muchas veces cuando, utilizando el ejemplo, ¿verdad?, del hermano Luis que dijo construyendo, hay personas que cuando cogen una casa
y dicen, sí, están bien motivados, ¿verdad? Cuando primero cogen la casa, necesita trabajo, pero eso no es nada. Y cuando llega el momento de trabajar en la casa, según el tiempo pasa, se va perdiendo la pasión, se va perdiendo el deseo y ya no hay ni tanta importancia en terminarla. Es más, vamos a mudarnos así, bregamos con eso después. Y un problema que tenemos los seres humanos cuando hacemos eso es que siempre las cosas terminan quedándose a mitad. Y entonces ahora nos mudamos a la casa, no está terminada y cada vez que ponemos a reparar, entonces cae polvo del techo, enferma a los nenes y hay consecuencias cuando nos mudamos a una casa que no está completamente, ¿verdad? Construida, que no está completamente reparada y podemos ver que sufrimos, ¿verdad? Consecuencias, hay daños que eso causa, ¿verdad? Nuestra salud y de la misma manera espiritualmente eh, se supone que esta casa sea completamente renovada, ¿verdad? Y para que eso pase, Dios, por medio de su Espíritu Santo, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, lo hace, pero hay una parte que a mí y a ti nos toca. Y, ¿verdad? Ahí es donde nos toca a nosotros. Y creo que es bonito, ¿verdad? Este estudio porque nos enseña eso, a no perder la pasión de cuando primero comenzamos algo. En las relaciones, ¿verdad? Es algo que siempre menciono mucho. A veces en el comienzo de las relaciones, los que están casados, los que tienen novio y novia, saben cómo es. Y los que no, sé que lo han experimentado también, ¿verdad? Que a veces en el principio te saco para allí, te saco para acá, te digo cosas bonitas y con el transcurso del tiempo se va perdiendo esas cosas. Y cuando los problemas pegan a suceder, esa es una de las cosas de las que yo medito. ¿Qué yo hacía en el principio para hacerla reír? ¿Qué yo hacía en el principio para conquistarla? ¿Qué yo hice en el principio para hacerla sentirse cómoda? ¿Qué hacía yo en el principio, verdad? Y creo que cuando la palabra dice que nos paremos, ¿verdad? En el camino y miremos a la senda antigua, no es que vivamos en las glorias pasadas, sino que nos paremos a analizar cómo estábamos caminando en el principio. Estábamos siguiendo, obedeciendo la palabra y muchas veces, aún haciendo cosas que son para el grado de Dios, perdemos esa pasión y ese deseo y eso lo que causa es que sea una obra solamente por el que tengo que hacerlo, se vuelve como una obligación. Pero cuando hay pasión, tú lo haces con ese amor y con ese deseo porque tú sabes para quién lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y creo que, ¿verdad? Eso es lo que me ha llevado en este estudio de que verdaderamente no podemos perder esa pasión. Tenemos que seguir trabajando con ese mismo anhelo, con ese mismo deseo, para que entonces no sea un trabajo vano. Porque Dios se agrada, fíjate, como le decía en Apocalipsis, de lo que él estaba haciendo. Pero cómo lo estaba haciendo no era de la misma manera y con el mismo amor que comenzó. Y en cuanto a aquí, ¿verdad? Pues ya habla mucho. Es que me dijo que lo dejamos solos, ahora estoy abusando, pues gloria a Dios. En esta carta de los Hebreos, ¿verdad? Pues estamos viendo que yo la veo como una continuación al capítulo anterior, ¿verdad? Donde él está trayendo ese regaño a personas que ya están maduras, están supuestas a estar maduras y están actuando lo contrario a eso, ¿verdad? Y ahí él está diciendo como dándole un rewind. ¿Tú te acuerdas que se hacía esto, se hacía lo otro? Y como que esto es una arte perdida hoy en día. O sea, ya no se hace bautismo, ya no se hace imposición de mano, o sea, ¿qué está pasando? Y una de las cosas bien importantes, ¿verdad? Que quisiera culminar con esto, que se hace en este estudio, y yo sé que, ¿verdad? En las congregaciones donde se busca a Dios en espíritu, en verdad, se tiene que hacer es eso, mantenernos todos nosotros en check y mantenernos a cada uno, ¿verdad? Siendo responsables en cuanto a nuestro caminar con Dios y qué debemos hacer. Porque si tú me ves que yo estoy cojeando y tú no me dices nada, Dios también, ¿verdad? Cogerá cuenta a cada uno de nosotros que vemos un problema en un hermano y no tratamos de ayudarlo. Porque cuando vemos la falta no es para caerle a palo, sino para levantarlo, ¿verdad? Sabiendo que nosotros también podemos caer. Con ese espíritu de mansedumbre vamos haciéndolo. Y por eso cuando vemos esta carta, de eso se trata. Él está tratando, ¿verdad? De llevarlos otra vez a esa construcción. Este edificio ya se está cayendo. Ya veo que entró la tormenta y le rompió par de ventanas. Y yo estoy buscando la manera de llevarlo otra vez al principio. Vamos a acabar profundo
y sacar toda esta porquería para entonces construir en aquello que yo te había ya fundado, para que entonces el edificio vuelva a permanecer firme. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Luis, está caliente, Luis. Sí, lo que yo quería decir contra el que dijo Robert, que tú sabes que tenemos que dejar, que es como yo digo también, de la parte de que tenemos que dejar que Dios guíe a nosotros y lo que tenemos que hacer, traernos para ese sitio que Él tiene para nosotros. Pero tú sabes que a veces dejamos que la carne like control us and that we get fall in temptation. And even like today, yo quiero dar como, yo no sé si una historia, pero a veces yo veo, no, son casi todo el tiempo. Yo vengo para el trabajo un poco de tarde, pero no algo bien exagerado. Y hoy yo me levanté tarde y I decided to get a shortcut. Y tú sabes cómo esa palabra, que nada sale bueno cuando tú coges las cosas con prisa. Y eso Un también, atajo, ¿oíste? yeah, and I realized, tú sabes, quería coger ese shortcut y me pasó ahí como, y yo digo, diantre, tú sabes, a veces que tenemos que aprender cosas, pero eso también, quiero decir, we didn't speak about this, pero no, que nosotros no hablamos de nada de esto, pero estamos hablando de que si Dios guía a nosotros, pero hay a veces también que el enemigo trae cosas también, y we fall into that. Y I'm kind of surprised que no hablamos de eso. Pero eso que yo quería traer también, de que estamos hablando. Amén, amén. ¿Alguien más quisiera traer algo? Ya estamos culminando, amado. Por eso que necesito que hablen para yo terminar. ¿Alguien más quiere traer algo? Amén. No, pues, añadiendo la verdad lo que está diciendo el hermano poderoso, me gustó mucho la analogía que trajo Luis, diciendo que esto es como esta enseñanza del libro de Hebreos. Es como esa zapata, él dijo, que era ese piso que nos va a llevar al techo, ¿verdad? Y ayudando también un poquito de lo que mencionaste al final, Luis, sobre Satanás haciendo las cosas. Pues lo que sucede es que tú puedes ver que cuando Jesucristo habla, Jesucristo de ninguna manera tuvo algún tipo de preocupación por Satanás. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo le dio la capacidad y la victoria a la iglesia. Entonces, una de las cosas que tú mencionaste y que quizás no se enfatizaron, pero en el verso 3 dice, y esto haremos si Dios lo permite, si en verdad lo permite. Quiere decir que cuando estas cosas nosotros tenemos que hacerlas, por ejemplo, y verdad, te voy a usar a ti, tú te tiraste al medio, llegaste tarde y cogiste un atajo, pues si tú te levantas temprano, tú no tienes que coger un atajo, tú no tienes que ir corriendo rápido. Eso te va a ayudar a que tú salgas con calma, relajado, con tu cafecito, con tu almuerzo, y tú vas a llegar y si sucede algo en el camino, tú tienes tiempo de más, vas a tener tiempo de spare para poder llegar a lo que tú vayas a hacer. Pero eso es lo que se refiere Pablo, o perdón, el escritor de Hebreos cuando dice, y esto haremos si Dios lo permite. ¿Qué fue lo que mencionó el hermano Robert? Que nosotros tenemos que hacer unas cosas que nos tocan a nosotros. ¿Sabe? Aunque Satanás, aunque el enemigo ponga trabas, ponga cosas en el camino, quiera provocar tus emociones, porque vivimos esta carne, esta habitación llena de emociones, de sentimientos, de traumas, de aflicciones, de enfermedades, de hambre, de todas esas cosas, de deseos, de placeres. Nosotros vivimos en esta habitación
pero para que tú entiendas que Jesucristo obvió todo eso porque Dios te dio la autoridad y el poder por el Espíritu Santo, para que tú busques tener dominio de estas cosas que te quieren dominar por el poder de la Escritura. Entonces, por eso Jesucristo hubiese dicho, mira, pues tú sabes que yo entiendo que tu carne te va a ganar, pues no te preocupes, sigue para adelante. O Jesucristo hubiese dicho, tú sabes que Satanás, tú no vas a poder vencerlo, pero tranquilo, pues sigue para adelante. ¿Sabes? No, Jesucristo ni siquiera lo trajo a la conversación, porque realmente estas cosas, cuando en la relación de Dios y nosotros, por medio de Jesucristo, no vienen al caso, porque como dice en el verso 3, dice, y esto haremos. ¿Pero qué haremos? Pues lo que dijo Robert, nosotros tenemos cosas que hacer. Nosotros tenemos cosas que tenemos que prestar atención. Nosotros tenemos que hacer cosas para poder estar cerca de Dios. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, leer la Escritura para poder vencer esta carne. Tenemos que buscar hacer el bien. Tenemos que ser diligentes. Miren, las cosas seculares, levantarse temprano para llegar a tiempo, no sé, ayudar al necesitado o poder estar presto para poder darle pon a alguien. Si vas para la iglesia y un hermano está a pie, pues tú quizás le puedes ofrecer darle un ride, ¿sabes? Estas cosas te tocan a ti. Estas cosas no están fuera de ti. Estas cosas están en ti. O sea, cuando estamos hablando de estos rudimentos, estas enseñanzas, ¿verdad? Comenzando diciendo que nos adelantamos a la perfección, ya lo hemos hablado, podemos ser perfectos. Porque como ya lo he mencionado, ser bueno es más difícil que ser perfecto. Nadie puede ser bueno, solo Dios es bueno. Pero perfecto, mira cómo podemos ser perfectos. Por eso el verso 1 dice que vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Quiere decir que las obras muertas, las obras pecaminosas, a las cuales nosotros le entregamos a Jesucristo, eso se quedó atrás. Eso nosotros no tenemos por qué volver a abrazar que si hice mal, que si ese día tenía la nariz sucia, que si esa ropa tenía un roto. Un ejemplo simple, pero ustedes saben que me estoy refiriendo a pecado, ¿saben? No tengo por qué estar pensando en lo que yo fui. Si Jesucristo me perdonó, yo se lo voy a entregar a Él. Y sí, hay consecuencias que nosotros tenemos que cargar por causa de quizá alguna vez, depende de cuán mal nosotros fuimos, pero aún como quiera nosotros confiamos en aquel que nos llamó y continuamos dejando atrás lo que alguna vez fuimos, caminando nuevamente a la esperanza nueva que nos han llamado. Por eso dicen, no echando otra vez esas cosas, sino volviendo otra vez a la cosa buena. Por eso dice, y en la fe de Dios, porque para poder caminar en buena conciencia, tú tienes que estar seguro de la salvación, de la confianza de que Dios te restauró por el poder de su escritura, por el poder de su sangre, ¿sabes? De que Dios te salvó, de que Cristo te redimió. Dice la doctrina del bautismo, porque el bautismo es ese sello que tú públicamente, eso te toca a ti, eso no le toca a Dios, que tú le haces entender a Dios, tú y yo estamos en un compromiso, tú y yo tenemos un pacto, estamos tú y yo, como si tú te casaras con Dios. Ese compromiso, hasta la muerte nos separe, ese es el bautismo. Lo que pasa es que la muerte no te va a separar, porque es hasta que la vida, esto es vida para siempre, porque será uno con Dios. Dice la imposición de manos y la resurrección de los muertos, pues esa fe de que los muertos resucitarán y de que habrá un juicio eterno para todos los malos, porque aún nosotros seremos juzgados, pero no como impíos. Pero tenemos la certeza de que aún nosotros se nos va a demandar cosas que nosotros ignoramos o dejamos de hacer por irresponsables. Por eso Pablo en el verso 3 dice, y esto haremos si así Dios lo permite. Y es permanecer en ese fundamento. Y es permanecer en esas buenas obras. ¿Sabe? Porque es imposible que un creyente de 5 años, de 10 años, de un creyente de años, todavía esté patinando en las cosas del principio.
O sea, no se supone que eso está aconteciendo, porque hay un problema y el problema no es de Dios, el problema es del creyente. Un creyente que no crece, el problema no es que la promesa del río de agua viva no se está cumpliendo en la vida de la persona. Es que la persona no está permitiendo que el río de agua viva fluya en su vida, porque para que el río de agua viva fluya en tu vida, tú tienes que tomar del agua. Porque Jesucristo le dijo a la mujer del pozo, si tú tomaras de mi agua, no volverás a tener sed. Nosotros tenemos que tomar del agua. Si nosotros no tomamos del agua de Cristo, no va a correr en nosotros el río de agua viva. Por esta razón, un creyente que no crece o que ve en crecimiento es un creyente que está estancado, es un creyente que no está tomando de Dios. Y por estas cosas son preocupantes, porque no la necesidad y el sentir de Dios, como dijo la hermana Lolita, no es que nosotros nos perdamos, es que nosotros prosigamos al arrepentimiento para que seamos llenos de la bendición del Señor, para que seamos llenos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios dice que es como la aurora que va en ascenso hasta que el día es completo. Eso es un ascenso, es un sol levantándose así del este al oeste, levantándose hasta que el sol es completo al mediodía y nadie puede escaparse de ese sol. Así mismito es el brillo y la gloria de Dios en la vida de los creyentes, que no se detiene. Todo el tiempo es un proceso porque son nuevas experiencias. Hay algo nuevo, siempre hay un capítulo nuevo para ti. Pero para este capítulo nuevo es necesario que tú hagas algo y permanezcas en estas cosas, si así Dios lo permite. Por eso esta hora, ¿verdad? Esa es la exhortación. Aquí pararemos esta parte, ¿verdad? La exhortación es de que aún cuán viejo seas tú, sea de edad o de tiempo en el Señor, siempre hay algo nuevo. No te detengas de tomar agua y permite que el Señor te suba a un nuevo nivel. Amén. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Esta ha sido la reflexión de los primeros, ¿cómo eran? Las primeras obras. Así que Dios les bendiga, les guarde, perseveren y vence hasta aquí esta transmisión. Quería preguntar también, ¿no es